Hola, muy buenas noches amigos de YouTube, nuevamente aquí su amigo Chochueno, esta vez mostrándoles cómo actualizar un par de inversores que nos acaban de llegar. Como pueden ver, están completamente nuevecitos de paquete, pero con un grandísimo detalle. Y es que todavía estos inversores vienen desactualizados. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos este inversor que ya tiene la versión 1101, si quieren leerlo así, o 1101 en el controlador U1, que lo abrimos, le conectamos una batería provisional para encenderlo y posteriormente hacerle la actualización de firmware. Pues bueno, si quieren ver este proceso más detalladamente, los invito a que sigan viendo este video. Listo, pues como les venía diciendo, estos equipos son nuevecitos de paquete, nos acaban de llegar. Y como parte del servicio que les ofrezco a mis clientes para que sus equipos funcionen sin ningún inconveniente, obviamente es verificar el firmware que tiene instalado este inversor, así como obviamente ver que funcione correctamente tanto a baterías como que saque el voltaje correspondiente a la salida. Pues bueno, este inversor se solicitó con el kit correspondiente para conectarse en paralelo o conectarse en split base con otro inversor, porque pues bueno, el cliente así lo requiere. Pero bueno, esto no lo vamos a ocupar. Lo que a nosotros nos interesa ahorita es el inversor, por lo que vamos a proceder a colocarlo en la posición correcta para realizarle la actualización de firmware con una pequeña batería que ocupo para mis scooters de 22 volts, pero bueno, dice 22, pero ya completamente cargada llega hasta los 25, lo que es justamente suficiente para poder energizar este inversor y cumplir nuestro propósito. Muy bien, una vez que tenemos el inversor en la posición deseada, lo que voy a hacer va a ser ocupar este tramo de cable que tengo para que ocupo para mis scooters, pero que justamente tiene la entrada tipo T para este tipo de batería, en donde la voy a conectar rojo en el positivo y negro en el negativo de este inversor. Muy bien, una vez que tenemos nuestras terminales conectadas, pues lo siguiente es conectar la batería. Por favor pongan atención de que el switch principal de energizado del inversor está en la posición apagado. Sin embargo, al juntar las terminales de la batería con nuestro cable sale un ligero chispazo, que esto es normal siempre que se conecta la primera vez. Así que por favor tengan cuidado con esto. Listo. Muy bien. Pues está conectado nuestro inversor. Todavía no está energizado. Me voy a ayudar ahorita de estos pares, bueno, en este caso de un amperímetro y de un multímetro para ver, eh, para mostrarles más que nada qué es lo que está pasando con nuestro inversor al momento de energizarlo. En el caso del amperímetro, para ver cuánta energía está consumiendo nuestro inversor al encender de nuestra batería. Como pueden ver, tenemos aquí corriente alterna, lo tenemos en 0 y tomamos la terminal positiva.
y lo dejamos de esta forma para que quede visible hacia nosotros. Y en el caso del multímetro vamos a ver la salida del inversor, la salida de corriente alterna. Por eso vamos a colocar voltaje alterno para conectarlo a las terminales de salida de nuestro inversor y poder ver si efectivamente sale lo que el fabricante nos promete, que son 110 volts de corriente alterna en este inversor nuevo que no ha sido configurado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa cuando prendemos este inversor por primera vez. Podemos ver una pequeña carga de corriente. Todavía no tenemos voltaje a la salida del inversor. Los ventiladores han empezado a funcionar. La pantalla ya está prendida. Y nos toca esperar solamente un momento más a que arranque el inversor de corriente directa a corriente alterna. Muy bien, ahí se escuchó el relevador interno, el cual podemos ver que ya tenemos la salida de 110 volts de corriente alterna a nuestra salida del inversor, y cuando el inversor de corriente directa a corriente alterna está funcionando, tenemos un mayor consumo de nuestro equipo, de nuestro controlador. En la pantalla frontal podemos ver que efectivamente ya está tomando no se alcanza a ver bien, así que ya está tomando efectivamente la energía de la batería para tener una salida de corriente alterna y puedan ser ocupados por todos nuestros electrodomésticos. Bueno, entonces vamos a proceder a la actualización del firmware. Obviamente para esto necesitamos dentro de una computadora, y esta computadora, bueno, en este caso y muy personal, con esta computadora, un adaptador serial, ya que no cuenta esta computadora con un adaptador serial, para poder conectarlo a nuestro inversor con el cable que viene incluido y poder hacer la actualización del firmware. Vamos a ejecutar nuestro programa. Automáticamente, si están correctamente los controladores, nos detecta el puerto de comunicación y solamente tenemos que darle en Update. Nos da una pregunta el mismo software que si queremos continuar con la actualización, y le decimos que sí. Entonces aparentemente aquí no pasa nada, hay que esperar un momento. Se escuchó nuevamente un relevador interno. Podemos ver que la salida de corriente alterna se acaba de desactivar. Inclusive el consumo de nuestra batería disminuyó y el software ya está trabajando en la actualización del firmware. Esto aproximadamente, de acuerdo al software, va a tomar 9 minutos, por lo cual voy a cortar el video para reanudarlo cuando esté a punto de concluir la actualización del firmware. Como podemos ver aquí, el proceso en la computadora marca que va a la mitad, poco más de la mitad, del 54%, y nuestro controlador aún se sigue actualizando, la pantalla sigue encendida, los ventiladores siguen funcionando normalmente. Aún no tenemos voltaje a la salida de nuestro inversor de corriente alterna, y nuestro controlador está consumiendo apenas 0.6 amperes, o lo que es igual a 600 miliamperes. Vamos a esperar otro poco más a que concluya el proceso de actualización de este inversor. Estando ya a menos de 30 segundos de que se complete el proceso de actualización, voy a ponerme atento nuevamente a ver los medidores, tanto de corriente como de voltaje, para esperar el switch del relevador y verse normalizada la salida de corriente alterna de nuestro inversor. Faltan aproximadamente 4 segundos.
Listo, nuestro inversor se acaba de reiniciar. Los ventiladores se apagaron. Volvieron a activarse. Y listo, se acaba de normalizar nuestro controlador con el firmware actualizado. Nuevamente vuelve a tener 110 volts de corriente alterna a la salida. Y pues bueno, solamente la función del inversor está consumiendo aproximadamente 2.2 amperes. Obviamente esto es no teniendo nada conectado a la salida más que el puro medidor. Obviamente cuando estemos demandándole la máxima potencia que puede entregar a la salida, los 2400 watts, este amperaje proveniente de nuestras baterías puede subir hasta los 110 amperes a la salida. Solamente no queda más que corroborar en el display la versión correspondiente, no sin antes ver el voltaje de las baterías, 23.3 volts, todo normal, 60 Hz, 110 volts a la salida, 0 volts de corriente alterna a la entrada. Y ahora sí podemos ver nuestro controlador 1 en la versión 1101 o 1101. Y de esta forma estamos concluyendo una revisión rápida a nuestro inversor, colocándole el firmware que el mismo proveedor nos ha mandado para poder solventar la falla de este inversor híbrido. Pues bueno, amigos míos, por favor no olviden suscribirse. Si les gustó este video, dar un dedito arriba. Y pues para aquellos que hayan adquirido su inversor en algún otro lugar, pueden dejar en la parte de los comentarios su correo electrónico y con gusto les haré llegar esta actualización. Nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta luego.